Dios te bendiga, bienvenido a este canal de YouTube para escuchar y ver obviamente este mensaje titulado Una aguja en un pajar. ¿No te has preguntado por qué el Señor Jesucristo en Mateo 5, cuando comienza su sermón del monte, se dirige a ciertos grupos de personas en particular, específicamente a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los de limpio corazón, a los pacificadores, a los perseguidos? ¿No te has preguntado eso? Específicamente a esos grupos. Así comienza él su ministerio, así comienza él su mensaje, dirigiéndose a esos grupos en particular. Y pareciera mentira, pero yo considero que esos grupos en particular, en el escenario, en el marco histórico que se estaba viviendo, representaban una especie de aguja en un pajar y tienen un paralelismo con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Porque resulta ser que ese pueblo tenía 400 años sin escuchar la voz de Dios de parte de un profeta. Había un silencio de parte de Dios, que siempre ese pueblo había escuchado a un profeta que decía, así dice el Señor, pero un profeta real, un profeta verdadero, un profeta cuyas palabras no caían en tierra, que eso era específicamente la señal que era un profeta. ¿Por qué? Porque todo lo que decía como venía de parte de Dios ocurría. En segundo lugar, estaba bajo el control del Imperio Romano, un imperio con un sincretismo impresionante, que hacía apología al paganismo, que hacía apología a toda una multitud de dioses, pues cada territorio conquistado ellos asumían los dioses de ese territorio para ellos. Y no había otro dios ni nadie más poderoso que su César, porque los territorios conquistados debían adorar al emperador, debían adorar al César, así que representaba el Imperio Romano. Por si fuera poco, estaba la influencia griega, con su filosofía, con la mitología griega. Y además, para completar y ponerle una cereza al pastel, estaba el hecho de que los fariseos habían convertido la adoración a Jehová en un legalismo, en una idolatría ellos mismos. Los ministros que debían servirle a Dios, servirle a Jehová, se habían convertido ellos en objeto de adoración, ellos en objeto de culto, pues exigían tanta honra y tanto respeto para sus vidas mismas, que se habían olvidado que toda esta gloria y esta honra estaba dirigida a Jehová de los ejércitos. Entonces, en medio de todo eso, que alguien calificara o estuviera entre estas categorías a las cuales comienza refiriéndose el Señor Jesucristo como sus primeros destinatarios de ese sermón del monte, al iniciar su ministerio, prácticamente era como buscar una aguja en un pajar. Entonces el Señor comienza ese ministerio es dándole una inyección de inspiración, de esperanza a aquellas personas que, a pesar de todo ese marco histórico tan complejo, tan difícil, seguían enmarcados en esas categorías porque su corazón todavía estaba lleno de fe a Dios, y les habla a los pobres en espíritu, a esas personas que carecían y reconocían como su primera necesidad el tener fe en la palabra de Dios, que se dolían. Cuánto silencio ha hecho nuestro Dios. Somos pobres, necesitamos de Él. A eso es lo primero a quien el Señor se refiere, y se refiere a aquellos que lloraban, pues habían escuchado las historias de todo lo que Jehová era capaz de hacer, de todo la forma maravillosa en que el amor de Dios y su misericordia se derramaba siempre sobre su pueblo, y ahora nada, y ahora estaban rodeados de tanto paganismo, de tanta filosofía, de tanta gente que se apartaba día tras otros dioses, y en el templo ni siquiera se hacía un milagro. De hecho, vemos cómo el Señor Jesucristo sanó gente que tenía tiempo pidiendo al frente del templo, asistiendo al templo, y no veían nada. Esta gente lloraba por ese tiempo en el cual la gloria
verdadera de Jehová descendía en los templos y transformaba las vidas. Había gente que era mansa, que aún a pesar de todo lo que estaba pasando, ellos seguían sujetos a Dios, seguían sujetos a Jehová, seguían hablando de su palabra, seguían enseñando en sus casas que Jehová era el Dios único, el Todopoderoso, pero tenían sobre todo una relación íntima, profunda, que demostraba y que los hace acreedores de ese título, de ese calificativo de mansos, con el cual se refirió Jesucristo. Gente que contenía todas sus fuerzas, todos sus deseos, por no ofender a Jehová y por servirle a Jehová aún en medio de ese tiempo. Se refieren a aquella gente que tenían hambre y sed de justicia, esa gente que anhelaba, aún en medio de todo eso, que el Señor siguiera siendo el supremo, el que gobernaba en los corazones de la gente, y que las cosas pasaran y se alinearan con la justicia de Dios, ese hambre y sed de justicia, pero no de los hombres, sino de la justicia divina implantándose, trayendo orden en medio de todo ese caos. Le habla a los misericordiosos. ¿Por qué? Porque en medio de toda esa maldad, en medio de todo ese egocentrismo, en medio de todo ese paganismo, de esa filosofía, en medio de toda esa gente que parecía luchar solamente por sus intereses personales, había gente que su corazón se dolía, se compadecía y accionaba en función de las necesidades de quienes les rodeaban, para ayudarlos, para extenderles una mano, para ser herramientas de la bondad de Dios. Impúlsalos de limpio corazón, aquellos que en medio de todo eso no se contaminaban con nada, no contaminaban su corazón ni con la filosofía, ni con el paganismo, ni con el sincretismo religioso, no doblaban su rodilla delante de otros dioses que no fuera Jehová de los ejércitos, no eran idólatras, no eran paganos. Abandonaron todo eso y solamente ponían su corazón en el Señor y no permitían que nada de eso permeara su fe. Le habla a los pacificadores, porque había muchísima gente que quería solamente lo suyo y que anhelaba levantarse en contra de todo aquello y eran conflictivos, beligerantes, pero para ellos el único camino a través del cual podían solucionarse las cosas era teniendo una relación con Jehová, teniendo una relación con Dios. Y a todos ellos les habla como personas que eran perseguidas por caminar en la justicia de Dios. Sí, porque cuando tú crees en el Señor, cuando tú reconoces a Cristo, la gente te señala, la gente te llama legalista, te llama fanático, la gente te persigue, te marca, te intenta estigmatizar. Pero a ellos, a todos ellos, que parecían una aguja en un pajar, el Señor le dice: gozaos y alegraos, porque grande es tu galardón en el reino de los cielos. Así nos dice el Señor, aquellos que a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, entendemos que en este mundo y en la cultura de este mundo, nosotros, los hijos de Dios, somos una contracultura. Somos gente que a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, debemos permanecer firmes, caminando constantes y disciplinados en lo que la palabra del Señor establece, aun cuando a los demás les parezca una locura, aun cuando nos tilden con distintos calificativos, aun cuando nos señalen, aun cuando nosotros mismos nos parezca que estamos perdidos, que estamos haciendo algo que es completamente contrario a lo que todo el mundo hace, hay que permanecer firmes. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a esos grupos: grande es vuestro galardón en los cielos. Quita la mirada de la tierra, quita la mirada de todo lo que pasa, quita la mirada de las críticas, porque hay un galardón grande, hay un premio grande para ti, porque has
permanecido constante, disciplinado, caminando en lo que la palabra de Dios establece para ti, enseñándole eso a tus hijos, viviendo una vida que exhibe el Cristo que llevas dentro, reconociéndote todos los días como templo de su Santo Espíritu, apartándote de todo paganismo, de todo sincretismo, levantándote, incluso rebelándote en contra de todo sistema cultural que haya y religioso que hayas heredado de tu casa, entendiendo que hay un Dios todopoderoso en los cielos que envió a su Hijo único a morir por tus pecados, y por eso hoy vives para ese Cristo maravilloso. Así parezcas una aguja en un pajar, así parezcamos una aguja en un pajar, alguien extraño en un mundo perdido, degenerado, depravado, donde ocurren tantas cosas que son contrarias a lo que el Señor ha establecido, entendemos que nuestra amistad con el mundo es condenación. Y aunque procuramos estar en paz con los hombres, primeramente buscamos estar en paz con Dios. Y somos amigos de Dios porque su amor, su misericordia, su perdón, su favor, la iniciativa de Dios de amarnos primero, siempre están presentes en nuestra mente. Por eso, amado hermano, eres una aguja en un pajar. No te rindas, no claudiques, no abandones tu fe, no permitas que ni siquiera la traición, la injusticia que otros hacen en contra tuya te aparte de tu verdadera naturaleza como hijo de Dios, y mantente puro, limpio de corazón, con un corazón que reconoce que tiene una pobreza espiritual que solamente la llena Cristo, con un corazón que no se contamina con nada y se mantiene limpio, con un corazón que llora ante toda la injusticia que ve a su alrededor, con un corazón que tiene hambre y sed de la justicia de Dios, con un corazón que se duele, se compadece y actúa en función de las necesidades de otros, con un corazón que no le importan las persecuciones porque sabe que tiene un grande galardón en los cielos, en el reino de su Padre. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones.